imagínense que a una familia entera le prometen así la entrada triunfal al paraíso de la modernidad. O sea, les venden la idea del progreso absoluto, de una vida muchísimo mejor. Ujú. Pero cuando por fin llegan y abren la puerta, pues lo que encuentran no es un palacio, sino un vertedero tóxico, donde literalmente les arrebatan hasta el nombre. Qué fuerte, pero sí. Sí, es brutal. Y hoy vamos a explorar cómo se fabrica, paso a paso, una explosión de violencia social casi apocalíptica. Y pues bueno, con esa imagen, bienvenidos de vuelta a DFC Books. Qué emoción estar aquí nuevamente para sumergirnos en otra gran obra. Totalmente. Y a ver, antes de arrancar con todo, por favor vayan a los comentarios y dejen escrito qué libro les gustaría que se explorara en el futuro. Siempre estamos buscando nuestra próxima gran lectura para traerla aquí. Exacto. Siempre leemos sus sugerencias. Así es. Y pues hoy tenemos entre manos un texto que, sacude a quien lo lee desde la primera página. Estamos hablando de La rebelión de las ratas, publicada en 1962 por el autor colombiano Fernando Soto Aparicio. Un clásico, la verdad. Sí, es una obra visceral, totalmente visceral, sobre la industrialización aplastante y el peligroso punto de ebullición del espíritu humano. Y es una novela que, pues, definitivamente no pide permiso para incomodar, ¿no? La misión de nuestro análisis profundo de hoy es, precisamente, desentrañar la anatomía de esa transformación. El paso a paso. Justo eso. Queremos entender el cómo y el por qué. O sea, cómo un valle, que antes era pacífico y verde, y un hombre que ha sido completamente sumiso toda su vida, son empujados milímetro a milímetro hasta detonar en una violencia incontenible. Claro. Pero, a ver, antes de meternos de lleno, creo que es súper crucial establecer una regla de oro para nuestra plática de hoy. Totalmente de acuerdo. Pongamos las reglas claras sobre la mesa desde ya. Sí, porque esta obra maneja temáticas políticas y sociales que son, pues, como dinamita pura. O sea, estamos hablando de huelgas, de una desigualdad extrema y el choque directo entre un capitalismo extranjero sin regulación y, menciones al comunismo de la época. Sí, temas súper densos. Exactamente. Entonces queremos dejar clarísimo que en este espacio no tomamos partido por ninguna ideología. O sea, nuestro trabajo aquí es reportar y analizar objetivamente las ideas que el autor plasmó en su época. Claro, sin tomar bandos. Exacto. Es para entender el contexto literario, sin emitir juicios de valor sobre los sistemas económicos, no. A ver, vámonos por partes, porque para entender la magnitud de esta rebelión, primero tenemos que entender el paraíso que se perdió. O sea, Soto Aparicio no nos tira la violencia nada más porque sí. Te va preparando. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto. El capítulo del sábado 10 de febrero marca un evento súper clave, que es la llegada a Timbali. Pero Timbali ya no es ese campo idílico de las postales, ¿verdad? No, bueno, ni de chiste. La transformación es grotesca. El autor describe cómo este Valle Verde fue, invadido por maquinaria pesada y ahora todo está cubierto por toneladas de hollín. ¡Guau! Sí, y un polvo amarillento que asfixia todo. Y esto es producto de la Compañía Carbonera del Oriente. Lo interesante aquí es cómo los campesinos locales, pues perdieron sus tierras ante la llegada de extranjeros. Que en el libro les dicen los misters y musius, ¿no? Exactamente. De un día para otro el miedo se volvió la moneda de cambio en todo el valle. Y justo en medio de este paisaje, que parece sacado de una pesadilla industrial, llega nuestra familia protagonista buscando sobrevivir, la familia Cristancho. Y me parece clave que nos detengamos en ellos porque no son solo personajes de relleno. No, para nada. Son el núcleo de la historia. O sea, son como espejos de cómo se fractura una sociedad entera. Definitivamente. Y si te parece, empezamos con el pilar teórico de la familia, que es Rudecindo Cristancho. Y digo teórico porque, pues, Rudecindo está súper lejos de ser un héroe. Sí, no es el típico salvador. Exacto. O sea, él llega como el minero 22.048. Es un campesino ignorante, extremadamente delgado, fatalista, y está acostumbrado al maltrato desde que era un niño. Como que su alma ya venía rota, ¿no? Totalmente. Ya ha sido deformada por la crueldad mucho antes de llegar a Timbalí. Y junto a él está Pastora, su esposa. Que está embarazada de 7 meses. ¡Qué locura! Sí, imagínate. Y la novela nos cuenta que antes era una mujer hermosa, llena de vida, pero el peso de la miseria, pues, la ha opacado por completo.
Qué fuerte. Y también traen a los hijos. Ajá. Tienen a Mariana, de 14 años, que es, digamos, la inocencia pura, lo cual en este entorno lleno de hombres rudos, pues la pone en un peligro inminente. Y finalmente está Pacho, el hijo de 12 años. Híjole, a ver, quiero hacer una pausa aquí con los personajes. Porque Rudecindo, o sea, ¿realmente podemos decir que es un cobarde por naturaleza? Digo, es un hombre que ha sido golpeado por la vida desde el día uno. Es un súper buen punto. ¿Verdad? Me parece que su sumisión no es una falla de carácter, sino, una respuesta al trauma. O sea, si agachas la cabeza, tal vez no te golpeen tan fuerte. Exacto, no es cobardía. Es un condicionamiento psicológico profundo. Aprendió que resistirse equivale a morir. Y eso contrasta muchísimo con Pacho. Pacho es un personaje que me vuela la cabeza. Porque si el papá es la resignación total, pues Pacho parece ser todo lo contrario, y tiene 12 años. Pacho es crucial, sí. Él alberga una chispa de rebeldía oculta, una rabia ahí latente contra este mundo que les tocó heredar. Mientras Rudecindo acepta su destino, Pacho lo cuestiona en silencio. Esa dinámica es fascinante. Entonces, volviendo a la historia, la familia llega ese 10 de febrero esperando encontrar el dichoso progreso. Pero, la realidad les cae como un balde de agua helada. Sí, nadie los quiere recibir. Nadie les da posada. Caminan por horas y terminan, o sea, literal viviendo en el basurero del pueblo. Encuentran una choza abandonada junto a Cándida, una prostituta, que irónicamente es la única que muestra compasión, y su hijito Neco. Y lo fascinante aquí es cómo Soto Paricio utiliza el paisaje como un espejo del alma, ¿no? O sea, la tierra fue perforada y ensuciada para sacar carbón, perdió su esencia. Claro, igualito que la gente. Exactamente. Al arrojar a esta familia al basurero, la sociedad de Timbalí los está despojando de su dignidad. El basurero es, literalmente, el lugar que el sistema les asignó, son los desperdicios del progreso. Es una analogía brutal. Es como si te prometieran la llave de la ciudad de El Dorado y al llegar te arrojaran directamente al vertedero tóxico. Digo, ¿cómo no se quiebra el alma humana desde el día uno así? Es que no hay forma de aguantar eso intacto. Sí, y esa miseria física se empieza a meter en la mente y transforma la moral. Pero bueno, antes de adentrarnos en esta espiral hacia el caos, quiero hacer una pausa rapidísima y súper amistosa para recordar a la audiencia que se suscriban a DFC Books. Sí, no se olviden de suscribirse. Si les apasiona desmenuzar las entrañas de estas grandes obras y no quieren perderse futuras exploraciones literarias, denle clic al botón y continuamos. Buenísimo. Retomando esta idea de la brújula moral rota, nos movemos al capítulo del miércoles 14 de febrero. Este día marca un antes y un después. Y aquí entran nuevos personajes que son como acelerantes en este incendio. Uy, sí, los villanos de la historia. Empezando con el Diablo. Así le dicen, y es un villano absoluto de los barrios bajos, símbolo de maldad pura, lujuria, violencia, y él empieza a acechar a la joven Mariana, y hasta incendia la casa de Cándida. ¡Qué locura! Y por el otro lado de la moneda tenemos al alcalde, ¿no? Exacto, don Ricardo García. Soto Paricio lo describe con ojos miopes y nariz de pájaro de rapiña. O sea, ya con eso te dice todo. Una fichita, o sea, la corrupción encarnada. Un hombre corrupto que pues prefiere beber vino con los extranjeros que administrar justicia. Y en contraste total, bajo tierra, en la mina, conocemos a Espinel, el minero 22.066. Que él viene siendo como la voz de la razón, ¿verdad? Sí, él representa el liderazgo en la mina y es quien planea formar un sindicato en secreto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ese 14 de febrero tenemos dos frentes de tensión. Arriba en el pueblo, Pacho roba las alcancías de la iglesia para que su familia no muera de hambre. A sus 12 años, imagínate. Sí, y no solo eso. Apuñala el diablo en la pierna para proteger a su hermana Mariana. Obviamente lo meten a la cárcel y el alcalde pues se niega a liberarlo. Y mientras tanto, abajo en la mina profunda, que le llaman La Pintada, Espinel y otros empiezan a organizar el sindicato. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste es clarísimo. Tienes la inacción de Rudecindo, que solo agacha la cabeza ante la injusticia del alcalde, y por otro lado tienes la rebeldía de Pacho. Pero, a ver, es que resulta increíble que el niño sea el primero en actuar. Digo,
robar a una iglesia es un tabú enorme en esa cultura. Y el autor nos hace preguntarnos, ¿cambia la definición del bien y el mal cuando tu familia se está muriendo de hambre? Totalmente. Las reglas morales de los ricos no aplican en el basurero. Y además, Soto Aparicio destaca cómo la empresa deshumaniza a los mineros. O sea, tratándolos como meros números. Claro, le quitas el nombre y le quitas la humanidad. Exacto. Rudecindo es solo el 22.048. Es escalofriante. Y bueno, toda esta presión acumulada, el hambre, la injusticia de la ley, el abuso laboral, todo esto encuentra su punto de fuga. Llegamos al capítulo del viernes 23 de febrero. La chispa se hace incendio. El clímax absoluto. Ese día, la compañía carbonera representada por Mr. Brown, que lo describen con cara de cerdo cebado, pues rechaza al sindicato de tajo. Ni siquiera los escuchan. Nada. Se niegan a subir los sueldos y, como castigo, les aumentan la jornada laboral 1 hora más. Obviamente, la huelga estalla. Pero dura súper poco, ¿no? Exacto. Es sofocada temporalmente por la fuerza brutal de 300 policías armados. Y aquí es donde pasa este detalle macabro que de verdad te deja frío. En el túnel de la Pintada, los policías y un capataz traidor obligan, o sea, a punta de fusil, a Rudecindo y a Espinel a trabajar cavando. Pero diles dónde. Sí, o sea, los obligan a cavar justo al lado de los cadáveres putrefactos de 4 mineros que habían muerto meses atrás en un derrumbe. Es pasarse de la raya por completo. Exacto. Obligarlos a respirar esa muerte, a convivir con la putrefacción de sus propios compañeros. Es el punto de quiebre definitivo para la psicología de Rudecindo. Totalmente. Y esa misma noche ocurre lo impensable. En la cantina de Ramiro Cabrera, Rudecindo, que está completamente ahogado en alcohol, de repente pierde su identidad de hombre cobarde. Se transforma. Sí, se sube a una mesa y da un discurso revolucionario, pero desde las tripas. Y eso desata una locura colectiva de 1000 hombres. Y empieza la revolución. La masa, ya enfurecida y sin control, ataca a la policía. Van a la casa del alcalde Ricardo García y lo decapitan con un machete. Así de crudo. Es la violencia desbordada. Y luego marchan contra las oficinas de la compañía. En medio de todo este caos con Timbalí en llamas, una bala atraviesa el pecho de Rudecindo y lo mata mientras él piensa en su esposa y sus hijos. Una escena trágica a más no poder. Entonces yo pregunto, ¿qué significa todo esto? Es como una olla de presión. O sea, si sellas la tapa y subes el fuego al máximo, eventualmente no solo va a silbar, va a explotar destruyendo toda la cocina. Qué buena analogía, sí. La civilización que la compañía presumía traer terminó literalmente alimentándose de cadáveres. Y esto plantea una pregunta súper importante que Soto Aparicio pone en boca del líder sindical, de Espinel. Él se pregunta, ¿qué es la civilización? Y claramente no es esto. Exacto. El autor argumenta que la civilización no es extraer piedras negras de la montaña para ganar dinero en el extranjero. La verdadera civilización es la comprensión y la solución de las necesidades humanas. Totalmente de acuerdo. Y la tragedia principal de la novela es que la violencia descontrolada se vuelve el único lenguaje que les dejan a los oprimidos. No les dejaron otra salida. 0 opciones. O sea, los arrinconaron hasta que explotaron. Así es. Y bueno, para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final, algo provocador para masticar en casa. Venga, los escuchamos. A ver, pensemos en Rudecindo. Él vivió toda su vida siendo un hombre dócil y pacífico, y solo en la embriaguez extrema se atrevió a liderar. La pregunta es, ¿encontró Rudecindo su verdadera identidad de hombre libre en esos violentos minutos finales antes de morir? ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿O simplemente el alcohol lo convirtió en un títere trágico más de un sistema diseñado para destruirlo? Híjole, pues te deja pensando muchísimo. Es de esas preguntas que te acompañan días después de cerrar el libro. Y pues a todas y todos los que nos acompañaron hoy, queremos agradecerles sinceramente por haber sintonizado DFC Books en esta sesión tan intensa. Ha sido un viaje increíble. Así es. Nos despedimos con muchísima energía, invitándolos a cuestionar siempre las historias que leen. Hasta la próxima.